Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá. Voy a hablar del traductor de Ulises, de Joyce. La pregunta del millón, empiezo por el final, porque todo el mundo pregunta cuánto tardó en traducirlo. Mm. Tardó toda la vida. Empezó desde joven, se frustró ante la lectura. En una entrevista recomendó que no comiencen a leer Ulises demasiado jóvenes. Luego, en 2 años, dedicó 14 a 16 horas diarias de trabajo hasta terminar la obra, a los 80 y pico. Cuando no estaba sentado frente a la pantalla, el fantasma de Joyce lo habitaba. Todas las conversaciones y los sueños nos llevaban una y otra vez a Joyce. ¿Por qué estoy aquí? Me gustan las preguntas existenciales. Estoy aquí gracias a Silvia Utges, mi profesora de Ulises en inglés. Estoy aquí por María Noel, Mm. una artista plástica. Sus padres eran muy amigos de mis padres, lectora brillante, y me invitó a formar parte de esta tripulación que se embarcó en esta lectura difícil, intensa, extensa y enormemente placentera, que es bueno hacer juntos, ser una tripulación siguiendo a Ulises. Bueno, nuestra capitana Silvia Sí, Ulises aquí. nuestra odisea, En nuestra odisea. Estoy aquí totalmente. como amante de Joyce y como hija del traductor de Joyce, Rolando Costa Picasso. Agradezco a todos los que hicieron posible esta charla, a Mónica Cuello, a The Mm. James Joyce Center, a su presidente Silvia Utges, a mis compañeras de lectura, aquí está Andy, creo que alguien más. Ujú, ujú. Gracias, porque si no fuera porque lo hicimos juntas, hubiera sido imposible. Agradezco a todos los que están aquí y a los que todavía no descubrieron a James Joyce. También les dedico esta breve charla. Voy a hablar de Rolando, mi padre, y de la traducción y de su relación con James Joyce. Voy a contar algunas anécdotas como hija, un retrato hecho de vivencias que envuelven la palabra y la literatura. Voy a concluir con una lectura mía de la traducción y con una sorpresa para despedirnos. Empiezo con la frase preferida de mi padre, el profesor, traductor, que es lo que dice Joyce al comenzar Ulises. He incluido tantos enigmas que los profesores se devanarán los sesos y nunca sabrán lo que quise decir. It's true. Sí, Rolando Costa Picasso es el traductor de la versión canónica de Ulises de Joyce, publicada en diciembre de 2019 por Edasa en 2 tomos con 6.379 notas al pie. Aprovecho para darles una buena noticia y es que a fines de diciembre de este año, la editorial promete publicar un nuevo Ulises sin las notas incluidas, sino que las notas van a estar en un link. Con lo cual también va a ser más práctico y manejable, porque hoy son estos 2 tomos. O sea, no es para ir a hacer una cola en el banco y llevar esto. Es muy voluminoso. Así que eso es una gran noticia. Rolando decía que cada época necesita su traducción y emprendió la traducción de Ulises como una misión personal, sin ninguna editorial que lo respaldara. Admiró la versión del primer traductor al español, Valverde, que fue agente de seguros, y comenta mi padre que abrió un camino donde antes no había camino. Y ahora les voy a contar cosas de la traducción. Mi padre era traductor, fundó el traductorado de Belgrano,
y se dedicaba a enseñar traducción en talleres, además de enseñar literatura. Y siempre me quedó algo que él decía acerca de la dificultad de la traducción, y decía que una traducción implica 3 fidelidades, y uno tiene que elegir alguna y sacrificar las otras. Entonces la fidelidad puede ser al lenguaje, al lector o al autor. Y estas fidelidades se dirimen según el contexto y el objeto de la traducción. El lector predomina cuando el objetivo es de instrucción o aprendizaje, o incluso textos científicos. Lo que uno quiere es que el lector pueda comprender los conceptos. Entonces predomina en esos casos el lector. El lenguaje es cuando el idioma es el centro, un objeto de estudio en sí mismo, y el autor predomina porque su estilo es ante todo lo que se busca reflejar. Esto pasa en el caso de los grandes maestros. Uno quiere poder leer un fragmento, una oración, y reconocer el estilo, como cuando uno ve una obra de arte y no se ve la firma, pero uno ve hasta un detalle y reconoce ese estilo que es de un gran maestro. Entonces, en este caso, en la traducción de Ulises para Edasa, Rolando une 3 decisiones imposibles: tratar de ser fiel al lector, al lenguaje y al autor. Y soluciona esto, bueno, por supuesto que primero está el autor, que es el gran artista, y soluciona las cuestiones de la comprensión, que van enfocadas en el lenguaje y en el lector, a través de notas explicativas al pie y de la introducción de todo el tomo, y de una introducción en cada episodio que explica qué es lo que uno va a estar por leer y el paralelo con la Odisea griega. Es que estoy improvisando, entonces yo leo y digo cualquier otra cosa. Es que Joyce me está influyendo. Bueno, entonces Rolando une estas 3 decisiones y escribe cada palabra con la textura, la cadencia y la música de Joyce, siendo fiel a su estilo. Es fiel a la lengua porque Joyce experimentó con la palabra y la hizo suya. Es fiel al lector porque desglosa en las notas al pie y en la introducción de cada episodio todo lo que remite a otros textos, lo que llama Julia Kristeva la intertextualidad, que puede referirse a obras, ¿no?, a la Odisea en este caso, y a otros autores, a lugares, personas, animales, bares, negocios. Los autores de otras obras también explica el juego literario que Joyce hace con los planos del lenguaje. Y ahora entro en otra dimensión, y es que voy a hacer un retrato de mi padre desde mi vivencia como hija, que es distinta a la de los catálogos. Desde chica me gustaba acompañarlo a hacer las compras y elegir cosas ricas para cocinar. Él era un excelente cocinero y barman. De hecho, cuando ganó una beca a Nottingham, tenía un per diem, ¿no?, un dinero que era muy, muy escaso, y vivía en una pensión donde se moría de frío. Dijo que nunca tuvo tanto frío en toda su vida y había que poner unos chelines para calentar el cuarto, y cuando se terminaba la moneda, el cuarto pasaba a ser una heladera. Y gracias a que unas amigas millonarias se alojaron, santafesinas, porque mi papá es de Santa Fe, en el Savoy de Londres, lo invitaron durante su estadía a alojarse en el Savoy, y querían que él hiciera de intérprete, que tradujera para comprar pulóveres Shetland y cosas, ir a Harrods, y que él les tradujera sus deseos de cosas de lujo. Y cuando terminó la estadía de las mujeres ricas, él se acercó al bar donde antes tomaban, o sea, tomaban todas las noches, y le ofreció al barman ser ayudante. Y de hecho fue ayudante del barman,
y fue tan exitoso que dividía su tiempo entre el estudio, el máster que estaba haciendo y su trabajo de bartender. Y en un momento quedó de barman titular del Savoy, así que realmente ahí se pudo comprar libros con el dinero que conseguía del bar. Bueno, y nos turnamos, bueno, en casa servía siempre tragos a las 7 de la tarde, y yo cuando estudiaba con mis compañeros de la facultad, y mi padre pasaba con old fashioned Negronis, y decían, ¿vos estudiás siempre así? Le digo, sí, ya estoy acostumbrada desde chica, es algo que se aprende. Entonces, en el supermercado nos turnábamos empujando el carro por las góndolas, e invariablemente se oían pisadas de alguien apurando el paso y levantando los brazos en el aire, repitiendo su otro nombre. Profesor, profesor. A mi papá en el barrio le decían profesor, y en el bar también le decían profesor, y él se daba vuelta. ¿Se acuerda de mí? Entonces desfilaban así los recuerdos emocionados de alumnos entre las cajas de cereales, quesos, verduras, las pirámides de latas. Y también íbamos a comprar delicatessen hace muchos años a la feria de Belgrano, a la feria Modelo, donde estaba Valenti en persona, y comprábamos el queso gorgonzola, y que él nos daba de probar, le daba a todo el mundo un bocado generoso de queso, como el que come el personaje de Joyce. Probablemente de toda esta gente que lo saludaba, él no se acordaba bien de quiénes eran, porque eran, no les puedo explicar, eran muchísimos, era siempre, siempre alguien gritaba, profesor, profesor, y lo abrazaban y lo besaban. Entonces él se limitaba a recibir besos y abrazos, y se despedían de él diciendo que nunca lo iban a olvidar. Me emociona porque Silvia me dice lo mismo. Y yo era chica y le decía que ser profesor es como ser una estrella de rock o un actor famoso, porque eso es lo que yo veía, y él se moría de risa y hacía como, no es nada. Mi padre, Rolando Costa Picasso, dedicó su vida entera a enseñar y a traducir, a encontrar la palabra justa en castellano o en inglés, para expresar lo que muchas veces no tiene palabras. Fue maestro de maestros, profesor universitario en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, Paraná, La Pampa, Tucumán, Mendoza, Neuquén, y tal vez alguna otra, sin La Rioja también, en Michigan State, en Estados Unidos. Enseñó en los profesorados de Lenguas Vivas y en el Joaquín B. González. En la Academia de Letras, el destino le brindó el privilegio de ocupar la silla de Joaquín B. González. Para él fue un milagro todo, porque tampoco él hacía política, no le interesaba halagar a la gente que él creía que no eran talentosas, y hacía grandes papelones en, no sé, en las fiestas de Planeta, en el Roof Garden del Alvear, y le decían, pero ¿y usted qué le parece este escritor? Y él decía, es que debería, tomaba un champagne y decía, debería ser plomero o hacer una cosa más útil para la sociedad. Y por ahí hablaba de escritores muy exitosos y muy encumbrados, y aún así llegó a la Academia de Letras diciendo todo lo que él pensaba acerca de todo el mundo, que seguramente, no sé cómo, lo votaron a favor, pero jamás él decía lo que no pensaba acerca de el talento de alguien. En el Joaquín B. González, precisamente, nuestra profesora y presidenta del James Joyce Center, Silvia Utges, fue su discípula. Rolando también fue profesor del secundario en el Nacional Buenos Aires en los años 60. Fue maestro de idioma inglés de nivel primario en 2 colegios de Belgrano, 2 colegios ingleses, Buenos Aires English High School y el Lincoln Hall, que fundó Amalia Lodi en la calle Olleros. Fue presidente y socio fundador de la Asociación Argentina de Estudios Americanos por 50 años, e invitaba siempre a sus alumnos universitarios a disertar codo a codo
con especialistas de artes y humanidades de todo el mundo, porque en una época había presupuesto y venía gente de todo el mundo a dar charlas de literatura o de educación, y él alentaba a los alumnos que a veces estaban en primer año o en segundo año, y él decía, no, no, lo que vos haces es muy bueno, quiero que lo presentes. Y en ese sentido siempre fue generoso con los que recién estaban empezando. Una vez le pregunté dónde empezó tu amor por la lengua inglesa, si fueron tus padres que te lo transmitieron, y me dijo que no, que fue una nani que le presentó los libros del Séptimo Círculo, la colección de Borges y Bioy, y que ella le leía las novelas en el idioma original. Y tan grande fue la pasión que decidió él estudiar el profesorado de inglés, y como no había profesorado en su provincia, estudió en la ciudad de Paraná el profesorado de inglés. Sus traducciones siempre fueron, las primeras fueron hechas para sus alumnos, para dar clases. Traducía cuentos, poemas dedicados a los alumnos. De hecho, uno de sus libros, Emily Dickinson, La oblicuidad de la luz, es una colección de poemas que tradujo para sus clases de la Universidad de Buenos Aires y lo dedicó a los integrantes de la Cátedra de Literatura Norteamericana. Siempre hablar con alguien cambia lo que uno dice, entonces él pensaba en qué maravilla era este poema y que se lo iba a leer a alguien, y generaba esa maravilla que terminó en un libro, una edición crítica también con explicaciones de los poemas de Emily Dickinson. Y bueno, en el Nacional Buenos Aires traducía lo que él quería, ¿no? Jane Austen, Keats, William Carlos Williams, Walt Whitman o Robert Frost, y leía esto en vez del libro de lectura obligatoria que era La razón de mi vida. Me contaba que entraba al aula y estaban los cuadritos de Perón y Evita en vez de San Martín y Belgrano, y que él entraba y daba vuelta a los cuadros. Ponía a un costado el libro de Evita y decía, esto no es literatura, ahora escuchen esto. Y claro, leía alguna maravilla y cuando salía volvía a dar vuelta a los cuadros y ponía en el centro el libro oficial. Ulises de Joyce era lo que él más quería hacer en su vida. Quería hacer esa traducción. Y coronó su vida con la traducción de Ulises, y allí convergieron todos sus amores, el amor por la poesía, por la música, por el modernismo, por las letras y sobre todo por los lectores. Traducir Ulises de Joyce fue una verdadera odisea. La emprendió como un viaje solitario, como una misión que coronaría su vida como profesor de literatura y traductor. La primera editorial con la que iba a traducirlo, como normalmente se traduce una editorial, pide una traducción a un traductor. Cuando él dijo que él quería su nombre en la tapa, porque no era una traducción ordinaria, sino que él iba a hacer una edición crítica, iba a explicar, hacer notas, introducciones, y que eso merecía su nombre en la tapa, y el director de la editorial le dijo, nunca ponemos los nombres de los traductores en la tapa. Y bueno, mi padre con esa respuesta dijo, yo no pienso traducirlo, y fue terrible, pero fue como una muerte, porque él ansiaba hacer esa traducción. Y me acuerdo que yo estaba de vacaciones en la cumbre cuando esto le pasó, un verano, y hablábamos todos los días y me dio la mala noticia y me dice, bueno, tal vez traduzca dublineses. Y empezó a barajar esa idea, y después de una semana me llamó y me dice, no me importa, yo voy a traducir Ulises yo solo porque yo quiero hacerlo. Y empezó la traducción esta, es que es una odisea.
Y yo le respondí, no importa, desde mi mirada, lo que vamos a hacer es que le vamos a contar a todo el mundo lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Aunque sea, vamos a generar un rumor gigantesco, por ahí a alguien le interesa. Y justamente fue uno de sus alumnos, que bueno, ya no era un chico, sino una persona muy conocida y autor conocido, que es Carlos Gamerro. A Carlos Gamerro le llegó esta noticia y Carlos Gamerro lo contactó con la editorial Edasa. Y allí fue donde él llegó con la obra hecha, terminada. De todos modos, fue muy difícil, además de traducir, acomodar las notas, porque las notas, no sé si ustedes escriben con notas al pie, empiezan a enloquecer, y las notas que eran citas de citas, que dice vea la nota X, cuando se movían todas, todo era un infierno, y eso le pasó muchísimas veces, y él pensaba, pero estos parecen como unas bromas maléficas que yo voy construyendo y todo se va destruyendo mientras yo trabajo y trabajo, me dice, me voy a morir así, pero decía eso igual, de todos modos, continuaba. Y mi marido en ese entonces, Cristian Begué, lo ayudó a acomodar las notas cada vez que se le desacomodaban las notas. Y cuando terminó toda la novela, todas las notas volvieron a desacomodarse y a confundirse, todas. Y él dijo, no, pero este es un mensaje sobrenatural, entonces quiere decir que hay algo que me impide hacer esto. Bueno, volvieron a acomodarlas con muchísimo trabajo y quedaron las notas en su lugar. Quería agregar ahora como otra faceta, lo que yo llamo retratos verbales. ¿No les pasa que alguna vez uno ve algo o vive un momento que quisiera registrar con una cámara y justo no tiene la cámara? O también pasa que si uno con una cámara toma la realidad, está representando el mundo y no lo está viviendo. Esto es muy interesante cuando los retratos, lo que yo llamo retratos verbales, corresponden al pasado, porque con las palabras se pueden captar cosas que ninguna imagen puede captar. Así que yo les voy a compartir algunos retratos verbales de mi padre. Va el primero. Una vez le pregunté a mi padre que me hablara de un recuerdo imborrable, de una imagen de felicidad. Y él me dijo, la perrita Peter Piper, una fox terrier de pelo liso, que cuando él tenía como 8 años, era una perrita hembra con nombre de varón, porque así sucedía con las escritoras que buscaban hacerse un lugar en el mundo de los hombres. Y él cuando rememoraba cerró los ojos y retrató a la perrita caminando al trotecito, adelante, suelta, con las orejas moviéndose en la brisa, por la costanera de Santa Fe, en el atardecer de un día muy caluroso, y el viento soplaba y le devolvía la vida. Y esa era una imagen imborrable de un momento muy feliz. Ahora voy a hablar de Rolando y James Joyce. A mí me pasó que a medida que iba leyendo Ulises de la mano de Silvia Udges y mis compañeras, yo descubría en los personajes y en las escenas muchas cosas de mi padre, que yo creí que ese era mi padre. Entonces yo digo, bueno, ¿será que Joyce es igual a mi padre o mi padre es igual a Joyce? O se han mimetizado, posiblemente estaba ya habitado por él. Así que marco algunas cosas. Los dos fueron profesores, a los dos les gustaba apostar a las carreras de caballo. Mi padre estudiaba la Palermo Rosa, las performances, y anotaba todo como si fueran escrituras
sagradas del Vaticano y tenía todo acomodado. E iba al hipódromo y los otros burreros, yo lo acompañaba en una época en que ya tenía edad para ir al hipódromo, le decían, profesor, ¿qué tenemos? Y él desplegaba sus revistas y explicaba una cosa, no sé, increíble estadística de los caballos en una pista combinado con chaquetillas por los colores, por el cielo, por la humedad de la pista. Bueno, estudiaba los caballos con gran dedicación. Otra cosa que hacía es que contaba los pasos para ir a la playa o los pasos, los escalones de la escalera. Y yo de chica pensé que todos los padres hacían eso. Cuando llegábamos a la playa me decía, hay 243 pasos desde el umbral hasta la sombrilla. Y yo tomaba nota, ¿no? Pero no entendía muy bien qué era. Y cuando leí en Joyce que contaba los pasos, me quedé muy impresionada. Otra cosa que hacía, que también hacía Joyce, es que recortaba figuras de diarios y revistas y los pegaba en los libros. Acá tengo, yo ahora estoy viviendo en la casa de mi padre, y acá les muestro un ejemplo. Por ejemplo, este es un libro de manifiestos del futurismo, ¿no? Y acá recortó y puso unas frutillas. Acá hay uno de Emily Dickinson, una exégesis de Cambridge, y recortó esto que habrá encontrado en una revista, dice I dwell in possibility, una cita de Emily Dickinson, ¿no? Vivo o habito la posibilidad. Bueno, y así están todos sus libros, con imágenes. La reina de Inglaterra es algo que pone mucho también en los libros y en todos lados. El queso también, el queso gorgonzola de Valenti, comparte el amor a Shakespeare, dio cursos sobre Shakespeare y también tradujo la obra completa de Shakespeare para Editorial Coligüe en ediciones de estudiantes, que eso es interesante, pero son ediciones económicas. Apreciaba la poesía, la música y el canto. Rolando cantaba muy bien, no sé si tan bien como Joyce, pero cantaba realmente bien. Tenía un gran sentido del humor, le gustaba la ironía, decir palabras prohibidas y escandalosas en lugares públicos. Mucha gente me recuerda unas frases que no puedo reproducir. En una ocasión se disfrazó de Mae West. ¿Vieron esa diva de los 50, que era muy provocadora y decía frases provocadoras y siempre algo referente a lo sexual? Se disfrazó de Mae West con un vestido plateado. En esa época tenía bigotes y se los pintó y se puso una peluca platinada y se pintó los labios. Y cantó una canción muy sexy en un cabaret a beneficio de los profesores de inglés de Buenos Aires, y se recaudaron fortunas. Estaba muy feliz con eso. Claro, estaban los otros profesores, las autoridades, sus alumnos, todos quedaron maravillados con ese talento oculto. Era muy supersticioso. Eso también, yo pensaba que todo el mundo era tan supersticioso y después vi que no tanto. En casa no decíamos nunca la palabra serpiente, ni nada de lo que esto, o sea, la palabra que empieza con B corta, ¿no? Sino que hacíamos un gesto sinuoso, así decíamos, las que se arrastran. Eso era, ya de chica, las que se arrastran. Bueno, no había que decirlo. Los días de suerte no contienen R, entonces eran solo lunes, jueves, sábado y domingo. Si había que hacer una actividad, no sé, exposiciones de cuadros o presentaciones de libros, se hacían religiosamente los jueves, porque decían, bueno, el lunes por ahí la gente está medio con el fin de semana, así que jueves era el día sagrado en que ocurrían, bueno, ahora me di cuenta que yo mi taller lo doy un jueves y no lo había pensado, sino que me ocurrió. Y también organizaban permanentemente fiestas de disfraces, pero no eran, eran reuniones serias,
hay un micrófono, habría que poner mudo, ahí está. Ojo que está silenciada, no se te escucha. A ver. Ahí está, ya me activé. Sí, No, le perfecto. estaba diciendo lo de las fiestas de disfraces, que se disfrazaban personajes súper importantes de Buenos Aires. Estaba el entonces presidente de Alluar, Juan Manuel Lynch, que era el marido de Marta Lynch. Venían también Marta Lynch. Todos disfrazados, pero con los disfraces más alucinantes de virreyes, pordioseros, presos, y conversaban de arte y temas muy serios y luego bailaban. La otra cosa es que nunca había que coser la ropa puesta. Nos decían, no, por favor, no, y esto lo dice Joyce, y Silvia nos recordó eso, que lo marqué, porque trae mala suerte o evoca a los muertos en su último traje antes de la tumba. Entonces, la ropa hay que quitársela para coser. Creo que sigo quitándome la ropa y uno dice, qué trabajo, porque es un pedacito nada más, pero no vaya a ser cuestión. Bueno, hacia el final de su vida comenzó a perder aquello que más amaba, las palabras. Su última traducción fue de los cuentos de Hemingway, In Our Time. Me dijo que él estaba cansado, que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Le rogué que lo tradujera, quería mostrar a mis alumnos de escritura el estilo de Hemingway en español. Si uno no lee inglés, se perdía el estilo. Y yo quería que mostrar estas palabras justas, lo simple, el silencio, las repeticiones. Y bueno, al final aflojó. Además ocurrió otro milagro. La editorial llamó, yo había ido a almorzar a su casa y atendí y me dijeron que hablaban de una editorial y yo dije, habla la secretaria. Y me dijeron, yo le digo, por favor dígame de qué asunto quiere hablar. Y me dice, queremos ofrecerle traducir este libro. Y yo pensé, pero esto es un milagro. Así que le dije que iba a conversar del tema y le íbamos a responder. Y bueno, a la vez siguiente le dije que sí y no le dije a mi padre y al final tuvimos que hacerlo. Y él no quería hacerlo y me dijo, no, no, yo ya estoy cansado. Y lo que hicimos fue un trabajo en equipo muy lindo. Él traducía en forma oral y yo escribía en la computadora. Y aceptó porque también era una excusa para almorzar muchas veces y conversar. Y al terminar el libro, él leyó todos los cuentos para la revisión. Él leía en inglés y yo revisaba en español en la pantalla. E hice algo tremendo. Hice una grabación clandestina. Grabé todo. Y me dio mucha emoción cuando él leyó Mi viejo, que no lo había traducido nunca, y Campamento Indio, que sucede en Michigan, que es donde vivimos muchos años con mi familia. Lo que sucedió con las grabaciones fue que se perdieron cuando cambié de un teléfono a otro, y supongo que porque eran robadas, y mi padre diría justicia poética. Bueno, igual yo no me olvido más de esas lecturas. Por fin voy a leer un fragmentito del episodio final de Ulises, que se llama Penélope. Penélope está narrado por la voz femenina de Molly, todo el resto está narrado por voces masculinas, excepto en los diálogos. Y les cuento algo de las notas, que sería la fidelidad al lector brevemente. Se habla de lugares que existen, como siempre hizo Joyce. Hay negocios de flores y frutas y vinos, y hay una panadería. Habla del Angelus, porque hay una iglesia donde se hace el Angelus, que es el rezo del Ave María en 3 horarios: el amanecer, el mediodía y el atardecer. Y los nombres que nombres son estos de las tiendas, de la frutera y florista, de la tienda de vino
provisiones, y Lipton, que hoy es un té, también era una tienda famosa de té, vino y bebidas, con sucursales en Glasgow, Londres y Liverpool. Así que ahora les leo una parte de esto. Y después espero que la tecnología me ayude para hacerlo del final. Sí. Ok. Ahora haré que me desee. Esa es la única forma, pasadas las 1:15. Después, ¿qué hora no es de este mundo? Supongo que se están levantando en la China, peinándose las coletas. Para el día pronto tendremos a las monjas tocando el Angelus. No tienen a nadie que vaya a arruinarles el sueño, salvo 1 o 2 curas para el oficio de la noche, o el reloj despertador de la casa de al lado. Al canto del gallo, armando un bochinche de locos. Veamos si puedo echar un sueñecito. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué clase de flores son esas que han inventado como estrellas? El papel de empapelar de la calle Lombard. Era mucho más lindo el delantal que él me regaló. Era como algo así, solo que yo lo usé 2 veces. Es mejor bajar la luz de esta lámpara e intentar otra vez para poder levantarme temprano. Iré al Ambe, ahí al lado de Findlater, y haré que me manden unas flores para poner en la casa, por si él lo trae a casa mañana. Hoy quiero decir no. No, el viernes es un día de mala suerte. Primero quiero arreglar la casa. De alguna forma, el polvo crece, me parece que mientras duermo. Entonces podemos hacer música y fumar cigarrillos. Yo puedo acompañarlo primero. Debo limpiar las teclas del piano con leche. ¿Qué me pongo? Llevaré una rosa blanca o esos pasteles de hadas de Lipton. Me encanta el aroma de una gran confitería importante con cosas ricas a 7,5 libras, o esos otros con cerezas y azúcar rosado a 2 por 11 chelines. Comprar un par de libras de esos. Una planta bonita para el centro de la mesa. La compraré barata. Espera, ¿dónde está? Eso lo vi no hace mucho. Amo las flores, me encantaría tener la casa entera llena de rosas. Dios del cielo, no hay nada como la naturaleza. Las montañas salvajes, luego el mar y las olas precipitándose. Después el hermoso campo con sembrados de avena y trigo y toda clase de cosas. Y todo el precioso ganado andando por doquier. Eso hace bien al corazón. Ver ríos y lagos, flores de todas clases y formas, y aromas y colores, brotando hasta en las zanjas, prímulas y violetas, esa naturaleza. En cuanto a los que dicen que no hay Dios, yo les chasquearía los dedos a pesar de toda su cultura. ¿Por qué no van y crean algo? Muchas veces se lo he preguntado a él. Ateos, o como se llamen, van y se friegan la mugre de encima primero y después aúllan llamando al cura y se mueren. ¿Y por qué? Porque le tienen miedo al infierno debido a su mala conciencia. Ah, sí, los conozco muy bien. Bueno, ¿cuál fue la primera persona en el universo antes de que hubiera nadie? Que lo hizo todo. ¿Quién? Ah, eso ellos no lo saben. Ni yo tampoco. Así que ahí tienes. Mejor sería que trataran de impedir que salga el sol mañana. El sol brilla para ti, dijo él el día que estábamos acostados entre los rododendros en el promontorio de House, con el traje gris de tweed, él, y ella su sombrero de paja. El día que hice que se me declarara primero le di el pedacito de pastel de semillas de anís que le saqué de la boca. Y era año bisiesto, como ahora.
Sí, hace 16 años. Por Dios, después de ese largo beso casi me quedé sin aliento. Sí, dijo él, que yo era una flor de la montaña. Sí, todas nosotras somos flores, todo el cuerpo de la mujer, sí. Eso fue algo verdadero que dijo él en su vida. Y el sol brilla para ti hoy, sí. Por eso fue que él me gustó, porque vi que entendía o sentía lo que una mujer es. Y yo supe que siempre podría entenderlo. Y le di todo el placer que podía, alentándolo hasta que me pidió que dijera sí. Y yo no pude contestar primero, solo miré hacia el sol y el cielo. Yo estaba pensando en tantas cosas que él no sabía, y las muchachas españolas riendo con sus mantillas y sus altas peinetas y las subastas a la mañana, los griegos y los judíos y los árabes, y sabe el diablo quién más de todos con fines de Europa y Duke Street y el mercado de aves, todas cloqueando delante del Derby Sharon y los pobres burros rebalando medio dormidos, y tipos indefinidos envueltos en mantas, dormidos a la sombra en escalinatas, y las grandes ruedas y los carros de toros, y el viejo castillo milenario, sí, y esos apuestos moros, todos vestidos de blanco y con turbante, como reyes, pidiéndole a una que se siente en su minúscula tienda, y ronda con las ventanas antiguas de las posadas, dos ojos centelleantes, una celosía escondidos para que el amante bese el hierro, y las minerías medio abiertas de noche, y las castañuelas y la noche que perdimos nuestro barco a Algeciras, el sereno haciendo su ronda con el farol, y oh, ese tremendo abismal torrente, oh, y el mar carmesí, a veces como fuego en los gloriosos atardeceres, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, y todas las curiosas cabecillas, y las casas rosadas y azules y amarillas, y los jardines de rosas, y los jazmines y geranios, y cactos, y Gibraltar cuando niña, donde yo era una flor de la montaña. Sí, cuando me puse la rosa en el pelo, como acostumbraban las muchachas andaluzas, me pondré una roja, sí, y cómo me besó bajo la pared morisca. Y yo pensé, bueno, lo mismo da él que otro. Y después le pedí con la mirada que me lo preguntara otra vez, sí. Y entonces él me preguntó si quería decir sí, mi flor de la montaña. Y primero puse los brazos alrededor de él y lo atraje hacia mí para que pudiera sentir mis pechos todo perfume. Sí, y su corazón golpeaba como loco. Y yo le dije, sí, lo haré, sí. Maravilloso. Es una joya, Marianne. Esa grabación eso lo grabé. Sí, eso lo grabé. El libro siguió como todo lo de Joyce, desde dublineses y en su vida y con Ulises, que todo era difícil. Ay, perdón, tengo pañuelo. Él terminó de traducirlo después de dedicar toda su vida y además todo el tiempo que dedicó diariamente, como si fueran esas, no sé, pentatlón en la muralla china. Cuando terminó de hacerlo, el libro no se publicó porque no había presupuesto para publicar 2 tomos. Y creo que eso le hizo a él muy mal, porque sintió que todo lo que hizo iba a ninguna parte. Y después de más de 2 años se publicó, fuimos junto a María Noel, que es alumna de Silvia, juntas a la editorial, como con los trajes, con los escudos y las botas y los yelmos, a ver si podíamos hacer la conquista. Y lo logramos, y así salió Joyce. Y esta grabación es del año, casi 3 años antes. Él habló en la Asociación de Estudios Americanos, o la de Literaturas Comparadas, ¿no?
hizo una presentación para los que estaban allí y el libro no estaba publicado. Así que ese fue un pequeño tesoro. Y quería decir algo más, y es que mi padre decía que traducir es infundir sangre a un muerto. Entonces, siempre lo decía, muy apasionado. Porque cuando uno traduce otra vez, el texto vive. Así que Rolando vive en la memoria de sus alumnos, en la memoria de todos quienes lo conocieron, y revive cada vez que alguno lee su traducción de Ulises de Joyce. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso, Marianne. Me emociona profundamente el paralelo de la Odisea de tu papá traduciendo el Ulises con la Odisea de Joyce, cuando escribió el Ulises y después hasta que logró publicarlo, ¿no? A través de Shakespeare and Company, y tantos pequeños detalles que nos diste de similitudes con la novela, esta cuestión de la superstición o de la ropa, como vos decías, no coser la ropa puesta, sino hay que sacársela, ¿no? Bueno, que la verdad que para mí fue una novedad, no sabía todos estos pequeños detalles, fueron unas joyitas, ¿no? De su vida. Y bueno, a Rolando lo perdimos en marzo de este año, así que esto es un homenaje de todos a una persona inolvidable.